Voy a darle algunos versículos a los cuales yo le llamo versículos de heladera. No para que se congelen. ¿Nunca me escucharon decir esto ustedes? ¿Nunca me escucharon decir esto? Yo le llamo versículos de heladera aquellos versículos que son de bendición a mi alma, a mi vida. Espero que sea también a la tuya. Entonces, vieron que se hacen tantos stickers, tantas cosas. Pegamos el anuncio del gas, pegamos el anuncio cuando pasa el basurero. Y estos son los versículos que yo digo que como son de tanta bendición, sería bueno pegarlos en nuestra heladera. Cuando vamos a ver el versículo, recordamos. Y bueno, ¿no? Muchos de ustedes tendrán versículos pegados tal vez en la heladera o en alguna parte. Nosotros tenemos algunos. Entonces, hay algunos versículos que yo les llamo que son como de heladera, son especiales, preciosos. Y más cuando son promesas de Dios. Bueno, vamos a mirar. El Salmo 34. ¡Qué precioso salmo! Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, versículo 17. Son versículos que conocemos, ¿no? Tal vez no precisamos pegarlo en la heladera, pero por si nos olvidamos sería bueno tener una heladera, ¿no? O en algún lugar para recordarlos. Dice el salmista: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Anclas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque son anclas que nos sostienen firmes en la fe, confiando, esperando, creyendo en ti, siendo obedientes a ti a pesar de las dificultades o problemas, conflictos que tengamos. Oramos para que tú trates con nuestros corazones. Oramos para que podamos recordar que podemos clamar a ti y que tú nos oyes. Que tú realmente nos ayudarás en medio de la dificultad o la prueba. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Padre, oramos para que tú trates con mi alma, que pueda ser claro al exponer tu palabra. Ya misma puede ser de edificación, de enseñanza, proveernos de la Escritura para poder enfrentar las dificultades, conflictos, tempestades de la vida. Lo pedimos y oramos en nombre de Jesús, para tu eterna y santa gloria. Amén. Bueno, nunca habíamos viajado en avión con mi esposa. Bueno, nunca viajó en avión, Graciela. Había ido una vez a España cuando tenía 8 años, pero fue en barco. ¿Un viaje de cuántos días, Graciela? 15 días, porque era un transatlántico que terminaba su travesía por el mundo. Entonces, fue en barco. No sé, nosotros fuimos en avión. ¿En qué prefiere viajar usted? ¿Aquellos que han viajado en avión? En avión, ¿verdad? Parece más lindo. Porque agarrar esas tormentas que agarró Graciela en su viaje de regreso, tremendo, tremendo. Aparte hay corrientes marinas que son fijas, que se sabe que hay zonas que pasa el barco y se mueve todo, ¿no? Bueno, pero nosotros viajamos en avión por primera vez. Fue una linda experiencia para mí, no tuve temor, porque aparte mi padre iba conduciendo el avión, ¿no? Sabía que el Señor estaba de control. Y, ¿sabe? Uno empieza a ver, yo soy muy curioso, empezaba a ver la computadora, empezaba a ver la altura en que estaba el avión, empezaba a ver la velocidad 900 kilómetros por hora, empezaba a ver la temperatura 47 grados bajo cero. Y decía, ¿cómo puede ser esto, no? Que uno no se da cuenta. Uno camina en el avión como si tuviera... Aquellos que viajaron en avión saben que es así, con seguridad. Pero el piloto va conduciendo el avión. No sé si ustedes sabían que también el avión sufre a veces la caída de rayos sobre él y no le pasa nada. Una de las cosas que le ocurre al avión son las turbulencias.
¿Sabían eso? Mi esposa. Ella es un poco, en términos de frontera, medrosa, temerosa. Entonces, íbamos y siempre le iban avisando, el piloto, la gente de a bordo, bueno, ahora se avecina una zona de turbulencias, pónganse en el cinto de seguridad, bueno, está. Pero empezó la turbulencia y pareció que el aviso estaba muy lindo, pero después cuando empezó a moverse todo el avión, Graciela se agarró de mí, ¡ay, papá! Bueno, entonces estaba Graciela y una muchacha del lado de la ventanilla, ¿no? Y le dice, Graciela, esto es siempre así. Y la muchacha le dice, no sé, la primera vez que vi. No tuvimos mucha respuesta positiva, ¿no? Pero después ya nos acostumbramos. Ya cuando avisaban había una turbulencia, Graciela estaba media vaquiana ya, ¿verdad? Aparte otra cosa, las turbulencias, el avión lo siente pero no le sucede nada. ¿Sabían de eso o no? Las turbulencias, el avión lo siente pero no le sucede nada al avión. Están preparados, construidos de manera que no le suceda nada. Y bueno, pero queridos, cuando un piloto se desorienta por alguna causa en el avión, su cuerpo le dice una cosa, que tenemos que ir en tal dirección, y sin embargo los instrumentales le dicen que tiene que hacer otra. Entonces, a veces el piloto está ahí, ¿qué hago? La experiencia, horas de viaje, ¿verdad? Por eso se capacita un piloto de avión, de acuerdo a las horas que tiene de viaje, tiene más o menos capacidad para poder pilotear un avión. Pero, ¿sabe? Él a veces por su experiencia dice, no, voy a hacer esto. Pero se equivoca. Entonces, él prefiere guiarse por los instrumentos que tiene el avión, ¿verdad? Muy sofisticados. Indican todo. Viajamos de regreso para Uruguay y un pasajero se enfermó, se sintió mal, tuvo un infarto, lo atendió alguna persona allí y avisaron, vamos a tener que bajar en una isla cercana a África. Dijimos, qué experiencia, ¿no? La del piloto. Viajó, nosotros tranquilos, no pasó nada. Nos avisaron, no se asusten señores pasajeros, van a empezar a ver en los alerones que vamos a comenzar a tirar combustible. Porque claro, si iba con mucho peso por causa del combustible, no tiene facilidad para aterrizar, ¿sabían eso? Pero todo eso está controlado por instrumental. Y cuando el piloto deja de confiar en los instrumentos, es cuando comienzan los problemas. ¿Cuál es nuestro instrumento, nuestro manual de control frente a las dificultades o tormentas? La palabra de Dios. Nosotros deberíamos confiar en la palabra de Dios de la manera que un piloto confía en los instrumentos de un avión, que pueden fallar también, ¿no? Que pueden fallar, pero la palabra de Dios nunca falla. Sus palabras son sí, sus promesas son sí, amén. Hermanos, cuando nuestros corazones están destrozados, cuando nuestros corazones sufren por algún motivo, parecería que no hay conexión alguna entre nuestro cerebro y nuestras emociones. Está bien, porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero usted no debe desechar el manual, las promesas de Dios en su gracia. No nos dejemos controlar por los sentimientos que nos pueden hacer fallar o equivocar el camino. Esta es la clave para salir adelante en medio de la dificultad. Esto es exactamente lo que significa la palabra de Dios. Cuando nos dice Santiago capítulo 1, versículo 2, 3, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya lo habíamos tratado estos versículos, ¿no? Pasamos por arribita de ellos. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué podemos saber en medio de la prueba?
¿Cuáles son los instrumentos confiables que nos conducen con éxito en medio de la dificultad o la prueba? En medio de las tempestades de la vida. Santiago en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, la verdad que nos estabiliza es saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y que debemos dejar que tenga la paciencia su obra completa. Lo que Santiago nos está diciendo es que podemos saber que el dolor es un proceso con un propósito. ¿Recuerdan? Mirábamos nosotros Romanos 8:28. El propósito de que nosotros pasemos por dificultades es para que podamos llegar a ser semejantes a Jesucristo. Versículo 29. Más semejantes a Él. Este conocimiento específico de saber que Dios permite las pruebas en nuestra vida con un propósito, nos capacitará para reaccionar con gozo ante dichas tribulaciones. Nos capacitará para orar en forma apropiada. No, Señor, saca esta prueba de mi vida. Y si no, nos enseña a pedir, Señor, ayúdame a saber cómo enfrentar esta prueba en mi vida. Dame la gracia para aceptar esta prueba y poder transitarla con éxito, para poder crecer, madurar, conocerte más. Después de la prueba de Job, ¿se acuerdan cómo termina el libro de Job en el capítulo 42? Parece que él en el proceso de prueba aprendió a conocer a Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Parece que entendió. Sus ojos espirituales conocieron a Dios. Aún en medio del conflicto que tú permitiste que llegara a mi vida, puedo ver la mano y la obra de Dios. Bueno, queridos, qué bueno, este conocimiento específico nos capacita. Ahora, en las Escrituras podemos encontrar algunas anclas. Yo por lo menos 6 anclas mentales que nos ayudan, que nos capacitan a recordarlas, que nos brindan estabilidad en medio de la tribulación. La primera ancla la encontramos en el versículo que yo hacía referencia, decía que era de gran bendición y el versículo preferido de una hermana muy querida como doña Mercedes Villafán de Pinto. ¿Se acuerdan cuál era el versículo o no? ¿Se acuerdan cuál era el versículo? Primera de Corintios 10:13. Vamos a mirar ese versículo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. La primera ancla, lo común y corriente. Usted dice, ¿qué quiere decir esto? Vamos a aprenderlo. Lo común y corriente. Y 3 de las anclas o verdades conocidas se encuentran acá en 1 Corintios 10:13, ¿no? Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La primera parte dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que esto le puede suceder a cualquier ser humano, ¿o no? A cualquiera de nosotros, es algo común y corriente. A otros han pasado por esta experiencia, decimos a veces, ¿no? Recuerdo a aquel que pasó por esta experiencia. Y ahora estoy pasando yo por esa experiencia. Generalmente estamos inclinados a pensar en la palabra tentación que utiliza aquí el apóstol Pablo, ninguna tentación como algo que hace referencia al pecado, pero no es solo con relación al pecado que se utiliza la palabra tentación, también hace revelación a esta palabra tentación, a tribulación, a prueba, a dificultad. Es la misma palabra que Santiago utiliza en Santiago capítulo 1, ¿verdad?
Vamos a mirarlo, mire usted. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tentaciones, ¿verdad? ¿Sabe? Aun cuando en parte es así, limitar el término a pecado por la palabra tentación, esto reduce enormemente el alcance del texto que utiliza el apóstol Pablo. Y ahora Santiago lo quiere aclarar, es interesante. La palabra tentación proviene del mismo grupo de palabras que encontramos en Santiago 1, 2. Por lo tanto, en 1 Corintios 10, 13, con Santiago 1, 2, podría leerse de la siguiente manera. No os ha sobrevenido ninguna tribulación, tentación, que no sea humana. Que no sea humana. Esta primera parte del versículo 13 provee el primer principio. El principio de lo que es común y corriente. El ancla de saber que las pruebas son comunes y corrientes. Usted puede estar absolutamente seguro de que no es el único que ha enfrentado y atravesado este tipo de problemas que enfrenta. Conozco personas que se autocompadecen continuamente y dicen, pobre de mí, soy el único que paso por este problema. ¿Usted es así? Tengamos cuidado, ¿eh? A veces consideramos que el peor problema lo tengo yo, Carlito. Y Carlito dice, este no sabe los problemas que yo tengo. ¿Verdad? Pero a veces nos autocompadecemos y consideramos que somos los únicos que enfrentamos esta clase de problema. Y atravesando este tipo de problema que enfrenta, considera, he sido seleccionado por Dios para ser la única persona en la historia de la raza humana que experimente una situación como esta. ¿Se acuerdan que yo contaba acerca de Santiago, mi hijo? Cuando le diagnosticaron un cáncer de tumor de His, que es un cáncer en la cabeza de su estómago, ¿no? Y decía, papito, salí seleccionado entre 200.000 personas que hay entre Santana y Rivera, soy el que tiene este clase de tumor. Pero él lo decía en broma, ¿no? Sabía que no es en caso especial, único, sino que hay otros que también padecen los mismos problemas en otras partes. No sé si le anima a saber lo siguiente. Si usted está pasando por algún problema, no sé cuál es el problema que puede usted transitar en este momento, conflictos familiares, problemas económicos, dudas, temores. Cuando usted está dispuesto a agradar al Señor, va a tener más tentaciones o dificultades porque el enemigo no va a querer que usted lo haga. No sé cuáles pueden ser los conflictos o problemas que usted tiene, pero sepa que hubo otros antes y habrá otros después que pasen por esa situación. Porque las pruebas son algo común y corriente. Todo ser humano las transita. Hay un dicho humano que es muy común, que dice, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Mal de muchos consuelo de tontos. Pero lo cierto es que el mal que experimentamos necesita el consuelo de saber que solo Dios puede confortarnos y consolarnos. Y aún más, que muchos atraviesan lo mismo. Y esto hará que evitemos sentirnos terriblemente solos. Podemos encontrar otras personas que lucharon contra los mismos temores. Encontrar otras personas que tuvieron las mismas dudas, dragones del temor. Y seremos capaces de ayudar a otros que van a caer en las mismas dificultades. El apóstol Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Observen, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Dice la Biblia, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si usted está sufriendo en medio de la prueba, lo que tiene que hacer es encontrar a alguien que ya haya pasado por eso
que haya luchado con ese problema o conflicto que es similar a lo que usted está pasando. Y experimentar así la gracia, el crecimiento, el consuelo, el aliento de parte de otro que sabe lo que es pasar por esas circunstancias. En cierta oportunidad, recién llegado a Rivera, habían algunos hermanos que habían sufrido las consecuencias del accidente que tuvo el vehículo que iba para el campamento. No sé si saben la historia esta. Eso fue un 17 de febrero del año 1988. Iban 2 vehículos para el campamento. Uno de ellos no le pasó nada, pero otro sufrió un accidente. En el mismo murieron 3 personas. En el mismo murió una joven que tenía 22 años y estaba embarazada. Entonces yo llegué a Rivera como pastor y fui a visitar a los padres de esta chica. Qué difícil se me hacía consolarlos, más cuando ellos culpaban a la persona que iba conduciendo el vehículo. No. Entonces yo les dije, queridos hermanos, algunos de ustedes capaz que los conocieron. Yo no puedo decir lo siento. ¿Por qué? Porque yo no tuve la experiencia de perder un hijo. No tuve esta experiencia. Y no puedo decir lo siento porque no sé lo que siente un padre cuando pierde un hijo, ¿no? ¿Entendemos esto? Aquellos que son padres y han perdido un hijo, ellos entienden lo que es que otra persona pierda a su hijo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero yo no podía decirle, pero yo pude compartirle las palabras. Salmo 119, 49 y 50. Aviva la palabra que has dicho tu siervo, porque ella es mi consuelo en la aflicción. La palabra es el consuelo para el alma necesitada. Ahora, yo hablaba con ellos, llegué a ser muy amigo de ellos, especialmente de él, un precioso hermano. Llegué a ser muy amigo. Entonces siempre nos estamos viendo, tratando, y yo iba a compartir la palabra, conversamos. Y al tiempo ellos estaban siendo usados por Dios. Porque ellos sabían de alguna persona, no solo cristiana, algún vecino, alguna persona en la ciudad que había sufrido la pérdida de su hijo, y ellos iban a su casa para poder consolarlos. Porque ellos entendían lo que era perder un hijo. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Entienden esto? Entonces, yo no puedo consolar a alguien cuando no he pasado por esa prueba, pero si yo paso por esa prueba, puedo consolar a otros que están en la misma situación. Porque las pruebas son algo común y corriente. A todos nos pueden pasar. Yo no sé qué prueba puedo pasar mañana, pero tal vez tú hayas pasado por ella y me puedes decir, es una tontería eso. Y en lugar de decir es una tontería, eso vienes a ayudarme. Mirá, Dios puede, así hizo conmigo, así me trató Dios, Él me consoló de esta forma, Él hizo esto conmigo, yo me sentí igual que tú, pensando de la misma forma, creyéndome el único que tenía este conflicto. Pero hay otros que han pasado antes que nosotros, que pasarán después que nosotros. Bueno, por eso es útil que podamos ser de ánimo a otros. Si usted está sufriendo en medio de la prueba, lo que tiene que hacer es encontrar a alguien que ya ha pasado por esa prueba. Tal vez esa persona se da cuenta y se acerca a usted para ayudarlo en su conflicto que es similar. Pero tal vez esa persona no se da cuenta que usted puede acercarse. Mira, quiero que tú me puedas ayudar en esto. Porque sé que tú has pasado por esta situación antes que yo. Y tú has podido salir adelante exitosamente. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la manera? Ha de ser de gran ayuda esto. Alguien dijo, busca héroes que hayan pasado por circunstancias adversas, por crisis en su vida, y ellos te van a poder ayudar. Busca héroes. Lo que usted y yo estamos sufriendo hoy es común a los demás. Y a medida que Dios en su gracia y a su tiempo comience a unir las piezas de lo que está sucediendo como un rompecabezas, nos llevarán a crecer para su gloria. Hermano, usted podrá cumplir la verdad de lo común y corriente.
¿Se convertirá usted en apoyo para otra persona que espera escuchar ese, ¿te puedo ayudar? Yo ya pasé por ese conflicto. Yo ya pasé por esa dificultad o esa prueba. Antes. Así que el primer principio, o la primera ancla, saber que lo que me pasa es algo común y corriente. Que otros pasaron, mirá, me pasó lo mismo, o te pasó lo mismo que a mí, es algo común y corriente. Las pruebas. Ya dijimos, Job en más de una oportunidad habla acerca de las pruebas y dice que la vida del hombre es corta y hastiada de sinsabores. Qué esperanza, Miguel, si no tuviéramos la palabra, ¿no? Y qué verdad, pero es una verdad. La vida del hombre sin Dios es corta y hastiada de sinsabores, pero el orgullo del ser humano no le permite reconocer que tiene vacío en su corazón y que necesita consuelo, que necesita paz, que necesita conocer el gozo verdadero, porque desecha a Jesucristo, el príncipe de la paz. Bueno, la primer ancla. Las pruebas son algo común y corriente. Lo segundo que podemos aprender, la capacidad de soportar. Y volvemos ahí a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. La primera parte era: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La segunda parte: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Este es el segundo principio. Es la verdad acerca de la capacidad de soportar. Hermanos, dicha declaración garantiza que Dios nunca permite que lleguen a nuestra vida más cosas de las que podemos soportar. Pruebas más difíciles de las que podemos realmente soportar. Él sabe hasta dónde aguanto. A veces yo digo, no doy más. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas que constantemente están pidiendo: Miguel, ore por mí, no aguanto más, tengo tal y cual de dificultad? Y usted la encuentra, voy a orar por usted, dice Miguel, y la encontramos los 3 días. Ay, no aguanto más, Miguel, ore por mí. Bueno, conocemos una persona con mi esposa en España. Siempre lo que nos dice, hace más de un año nos dice eso. Y yo siempre le digo lo mismo. Usted considera que no aguanta más, pero Dios sabe hasta dónde puede aguantar. Espere en el Señor, confíe en Él, eche sobre Él su carga, aprenda a confiar en Él. Él sabe hasta dónde debe usted ser probada. Y no nos gusta, ¿no? Y tal vez el motivo es que no estamos confiando en que Dios nos va a sacar de la prueba y la dificultad. Pero Dios no va a permitir que usted y yo llevemos una carga más pesada de la que podemos soportar. Podríamos decir que es como una carretera que tiene una señal antes de un puente que dice: límite de carga tantos kilos, 5 toneladas. Y de la misma manera Dios quiere, quien conoce nuestro límite de carga, restringe el peso que realmente nos permite llevar. Mi Padre Celestial, tu Padre Celestial, nos conoce íntimamente. Está dispuesto a impedir que suceda algo que supere mi capacidad de soportar. Podemos estar seguros de esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte acerca de nuestra preocupación por la comida y el vivir y el vestido? ¿Qué dijo Jesucristo? Que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Sí o no? Y también sabe que necesitamos fortaleza, ánimo, aliento en medio de la prueba y la dificultad. Por eso nos puede ayudar. ¿Vieron cómo comienza diciendo esta segunda parte?
pero fiel es Dios. Él no falla sus promesas. Él siempre cumple. Él realmente nos da la capacidad suficiente que Él conoce para soportar el conflicto, la prueba y la aflicción. No quiere decir esto que estemos contentos, que nuestra tribulación a veces no nos parezca insoportable, a veces nos parecen no puedo más. Porque a menudo parece que sí es insoportable. El tema es cómo podemos estar seguros de que si Dios, que Dios nos va a conceder la gracia. Y aquel que permitió la prueba, podemos tener la tranquilidad de que efectivamente va a sacarnos adelante y no sobrepasará la prueba sobre nosotros. Algo similar a lo que le pasó a Job, ¿no? ¿Sí o no? Dios permitió que Satanás lo probara. La primera parte le dijo, todo lo que tienes lo podés tocar, pero a él no le tengas la mano encima. Fue como lo probó Dios, ¿no? Le sacó todos sus bienes materiales y a todos sus hijos. Qué difícil que sería la vida de Job, ¿no, hermanos? En ese momento. Porque Job estaba siendo tratado, estaba creciendo, estaba madurando, conocía a Dios, era varón perfecto, recto, apartado del mal y sin ningún pecado en él. Pero Dios está tratando, le quita a todos sus hijos. Gracias a Dios tengo una buena compañera. Pero si hubiera tenido la esposa de Job como mi compañera, qué tremendo sería, ¿no? ¿Cuál fue el consejo que le dio la mujer a Job? Aún mantiene tu integridad en el capítulo 2 cuando es probado de nuevo y tiene una sarna maligna tremenda. Aún seguís confiando en Dios, mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Que recibiremos de Dios solo lo bueno y hermanos recibiremos Jehová Dios, Jehová quitó, dice Job. Sus amigos, qué buenos amigos, ¿no? Consoladores molestos me son vosotros. Y bueno, Dios sabía, y Dios está tratando con Job, lo estaba haciendo crecer, haciéndolo madurar. Y Dios lo sacó adelante y en victoria. Él aprendió a confiar que Dios es fiel. Él decía en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y Él me sacará adelante. Y un día lo veré en gloria. ¿Verdad? En el cielo está mi testigo, decía Job. Así que Job en el proceso fue madurando y creciendo. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, sabía que él podía soportar, no sabía hasta dónde, pero Dios lo capacitaría para soportar hasta donde él quería, hasta donde él pudiera crecer. Podemos estar seguros que Dios siempre nos habrá de suplir y ninguna carga sobrepasará nuestra capacidad de soportarla. Nuestras vidas solo se debilitan, se quiebran de manera fatal cuando reaccionamos mal a la dificultad o la prueba. Que la amargura se añade a nosotros, que la incomprensión, que el no entender, que la queja. ¿Por qué Dios? Y no preguntamos ¿para qué Dios? Entonces esto hace que la carga sea más de lo que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, común y corriente son las pruebas. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Hermanos, existe un aspecto estratégico en este segundo principio que no podemos dejar de lado. Todos hemos tenido ocasionalmente la sensación de que Dios no ha hecho nada por nosotros por algún tiempo. Oramos a Dios y queremos una respuesta inmediata, ¿no? Pero cuando Dios nos dice, espera, voy a cambiar, mañana voy a cambiar porque me gusta mucho el libro de Nehemías y vamos a hablar acerca de Nehemías. ¿Qué le parece? No vamos a andar cambiando aquí. A seguir ahí con eso. Si llego a terminar, vamos a hablar de Nehemías. Pero me encanta el personaje de Nehemías. Cuando supo sus hermanos cómo era la situación, él sintió gran tristeza, ¿verdad? Hizo duelo, lloró, hizo ayuno.
Y Dios después respondió, ¿no? ¿Sabe cuánto tiempo pasó del momento que Nehemías oró hasta el momento en que Dios le respondió? ¿Sabe cuánto tiempo pasó? ¿No sabe? A ver, Graciela García. 4 años. ¡Pupa! ¿No? No. Sí, 4, pero 4 meses. Pero igual es suficiente tiempo, ¿no? Oramos y pensamos, mañana ya tengo respuesta. Es como mandar una encomienda, la mandamos ahora, o vieron que rápido que llega esa encomienda ahora. La mandamos y está, a ver si la mandamos mañana, a la tarde a ver si llega, ¿no? Bueno, el 33 a Montevideo más cerca, pero Rivera a Montevideo 500 kilómetros. ¡Ja! 4 meses. Ay, ¿qué piensan? Que Nehemías en esos 4 meses estuvo desesperado, apesadumbrado. ¿Saben lo que estuvo haciendo Nehemías en ese periodo de 4 meses? Planificando cómo iban a hacer sus acciones para reconstruir los muros de Jerusalén. Pensando en material que iba a precisar Miguel para poder reconstruir los muros. Porque entonces cuando el rey le pregunta en el capítulo 2, ¿por qué está triste tu rostro que antes no había estado? ¿Qué te pasa? No es esto más que dolor de corazón, no es enfermedad, Nehemías. Y ahí Dios le dice, el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y dice que él elevó su mente al Señor y le pidió la gracia para poder utilizar las palabras correctas y le dijo al rey lo que necesitaba. ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Ya lo tenía. No es malo planificar y orar al mismo tiempo. Pero 4 meses tuvo que esperar, ¿no? Yo que soy tan impaciente, esperar 4 meses. Qué difícil, ¿no? ¿Verdad que sí que es difícil? ¿No nos gusta esperar? Creo que en la oración, entre que Dios nos diga no me gusta, o me diga sí, me gusta, creo que lo peor es que me diga que espere. Porque en espera también se pueden encontrar 2 respuestas, ¿o no? Dios me dice espera, Damián. Y cuando espero, Dios me dice que no. Y yo esperaba que me dijera que sí. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué difícil que es esperar. Sin embargo, la palabra de Dios, en más de una oportunidad, en los salmos, en los proverbios, nos habla de la importancia de esperar. Porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y Él sabe hasta dónde puedo aguantar o soportar. Este es un principio importante. Lo vemos obrando en las demás, a Dios, pero no veo que esté obrando. Está ayudándolo a Carlito, pero a mí no me ayuda. Yo no entiendo qué está pasando, qué mal hice. Tendemos a amargarnos, a pensar que si bien Dios está actuando en algún lugar, Él no está obrando en mi vida. Entonces el problema no es Dios, sino el problema es mi fe, mi confianza, mi creencia, de saber que Dios no permitirá que sea probado más de lo que puedo soportar. Y algo que les diré. Si Dios no hiciera nada más que redimirnos y perdonar nuestros pecados, ya es suficiente con eso. No necesita darme nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero como humanos siempre queremos algo más y siempre queremos algo más. Y Dios en su gracia se digna a concedernos, siempre y cuando no vaya a darnos una clase de vida de pecado, creer que somos independientes. Dios le decía al pueblo de Israel, recuerda, no te olvides que Jehová te dio toda esta prosperidad, que Dios te dio todas estas tierras, que Dios te dio estos animales, que Dios te dio estos campos. No te olvides. Porque cuando nos olvidamos comenzamos a atribuirnos nosotros mismos la gracia o la sabiduría, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Es por la gracia de Dios que es lo que usamos, cada uno de nosotros. Ese es motivo suficiente para darle alabanza y gloria por el resto de nuestra vida. Se alcanza. No me escucharon nunca decir que hay versículos de heladera. ¿Me escucharon decir alguna vez que Dios me ha dado el valor agregado? ¿Nunca? El IVA. Porque ya me dio la salvación de mi alma. Pero Dios me ha dado a mi esposa. IVA. Dios me ha dado los hijos.
iba. Dios me ha dado los nietos, iba. Dios me ha dado un ministerio, iba. Dios me ha dado a ustedes, iba. Dios me ha dado la oportunidad de otro país que nunca pensé que pudiera llegar ni a España. Y ahora volvemos. Y estoy preparando, no voy a decir si van a dejar los hermanos que conmigo. Pero no, ahora estaba sentado y yo lo observaba cómo cantaban los coritos con los niños, y qué lindo que es esto, porque allá usted sale a trabajar con niños en Guinea Ecuatorial, sale, avisa, clase de niños, y en un momento tiene cerca de 150 niños. Qué lindo, ¿no? Y ahí empiezan a trabajar y necesitamos manos para trabajar con los niños. ¿Qué se piensa? ¿150 niños no? Pero que son bendiciones, son IVAs que Dios nos ha dado en su gracia. Tuvimos pruebas, infinidad. Hijos que cometieron pecado en nuestra iglesia, hijos que fueron disciplinados por papá mismo, por sus pecados. ¿Qué te pensás? ¿Que no causa dolor eso? Nuestro testimonio, nuestro corazón, la falta de ser comprendidos a veces. Pero son situaciones que Dios ha permitido, damos gracias por ellas también. Queridos, más allá de el hecho de la salvación, Él sigue activo cada día en mi vida y en tu vida. Como mi ayudador, como mi guardador. Agradezca a Dios por haber garantizado que sus luchas serán soportables y no van más allá de lo que Dios quiere. Fiel es Dios, no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. ¿Qué hora es? 20:18, es temprano, ¿no? A las 21 comemos. Pero bueno, vamos a dejar acá. Vamos a ver mañana la tercera ancla, es la verdad acerca de las opciones sobrenaturales, cómo Dios obra de forma sobrenatural, ¿no? Que a veces no entendemos. Yo no sé cómo Dios hizo esto. Nunca ha expresado esto usted verbalmente o en su mente, no ha pensado en esto. ¿Cómo Dios ha obrado en esta área en mi vida? ¿Cómo Dios ha obrado en la vida de la iglesia? ¿Cómo Dios ha obrado en la vida de aquella persona? La transformó, la cambió, la ha hecho una nueva criatura y pueden ver los frutos. Bueno, porque ha obrado sobrenaturalmente. Es Dios, Él es Dios. Bueno, hermanos, quiera Dios podamos ver que hay anclas que son importantes. Sencilla, ¿no? Saber que lo que me pasa y te pasa es algo común y corriente. Saber que lo que nos está pasando es algo que tiene un límite de soporte, porque Dios ha puesto ese soporte. Hasta ahí puede llegar mi prueba, hasta ahí, y no va a pasar de ahí. Dios está en control. Vamos a ver mañana que hay opciones sobrenaturales. La última parte del versículo la leo nada más. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Piensa en alguna persona que le haya pasado algo y que en forma sobrenatural Dios obró? ¿Piensan? ¿Susana? ¿Con? Con mis padres. Con tus padres. Pero bíblicamente también, a ver. ¿Eh? El propio Job, sí. ¿Nosotros mismos? ¿Nosotros mismos? Sí. La propia vida. Pero bíblicamente. La propia vida de Jesús. La vida de Jesús, por supuesto. A ver, vamos a ver. Los amigos de Daniel. Muy bien. Los amigos de Daniel. El apóstol José. Daniel mismo. José. El apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, a mí es de tanta bendición para mi alma leerlo. Ahí del versículo 7 en adelante, que estamos atribulados en todo, pero no desmayamos. Qué trato que tuvo que tener Dios con el apóstol Pablo para vivir de esta manera. Cuando Pablo escribe en 2 de Corintios 11, habla de todas las dificultades que pasó, ¿o no? Peligros acá, allá. 9 clases de peligros diferentes. Y llega a concluir todavía sobre lo que sobre mí se agolpa, ¿qué era lo que se agolpaba? O se pesaba sobre él. La preocupación por todas las iglesias.
¿Tendría carga el apóstol Pablo? Sin embargo, Dios siempre lo animaba, lo alentaba, lo sacaba adelante. Escribe de la cárcel. Le dice a los filipenses, en alguna situación de dificultad, otra vez os digo, regocijaos, gócense, estén felices por poder saber que Dios está con ustedes. Bueno, hermanos, vamos a orar para que el Señor trate con nuestros corazones y no se desanime. En medio de la dificultad, Dios está. Cantamos acerca de tempestades. Yo tengo, ¿verdad?, en algunos mensajes estudios acerca de cómo Dios obra en tempestades, cómo la tempestad que se presenta en el mar con los discípulos, van cruzando la mar, Jesús se acuesta, se pone a dormir. Y ellos tratan de ahí sacar el agua, el barco se está hundiendo y se despiertan agitados, sus corazones preocupados. ¿Y qué hacen lo primero? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando no ven que no pueden hacer nada ellos. ¿Cómo? Pues con calma. Muy bien, Elizabeth. No van con amor a Jesucristo. Le dice, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos perdidos? Vos estás durmiendo muy tranquilo, nosotros pasando dificultades. Qué lindo, ¿no? Eso también podemos aprender. Dios nunca está fuera de control. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo, no tenéis fe? Ustedes dicen que tienen fe. A ver, ¿dónde está fe? ¿Dónde está vuestra fe? Bueno, hermanos, que Dios nos dé la gracia para aprender la palabra, para practicar la palabra, para vivir la palabra y pedir que el Señor trate con mi corazón y transforme mi vida en áreas que yo sé que soy flaco, débil. Que cuando me encuentro en la prueba, pienso que soy el único que está pasando por eso. ¿Verdad? Que cuando me encuentro en la prueba, pienso, no da más, no doy más, ya no alcanzo más. Y no, esperá que todavía no llegó mi tiempo. Cuando sea el tiempo, yo te voy a sacar de la prueba. Y lo tercero, Dios obra sobrenaturalmente. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y darle gracias.